vamos a hablar del desarrollo del sistema digestivo. Para eso vamos a usar este pequeño esquema recordando un poco de la parte histológica. Si nosotros recordamos un poco de la histología del tubo digestivo, recordamos que tiene 4 capas. La más interna de ellas recibe el nombre de mucosa y es la que tendrá el epitelio, ¿no? Y la lámina propia. Después tenemos, y también tiene la muscular de la mucosa, ¿no? Que también la va a contener. Después de ahí vamos a localizar a la submucosa. Esta submucosa, tejido conectivo con abundantes vasos, nervios, nódulos linfáticos. Seguimos saliendo, tenemos la muscular externa. Que recordamos, esta muscular externa se compone de una capa interna circular y una externa longitudinal, ¿no? En general, aunque hay variantes. Y hacia afuera, finalmente, una serosa y en ciertos sitios, como puede ser el tórax, una adventicia. Son las capas de interno-externo. De aquí, para la parte embriológica, pues mencionar que la mucosa, el epitelio, se va a originar principalmente del endodermo, algunas excepciones, y el epitelio endodérmico por excelencia va a ser el cilíndrico simple. De igual manera, habrá algunas excepciones como el caso del esófago, por ejemplo, que es plano estratificado, mientras que el resto, submucosa, muscular y serosa adventicia, tienen un origen común en el mesodermo, sobre todo el mesodermo lateral esplácnico o visceral. Esos eran los principales componentes. También recordamos de otros temas, que son las crestas neurales, ¿no? Estas crestas neurales van a migrar tanto a la submucosa, ¿no?, como a la muscular. Y estas crestas neurales, sobre todo las vagales, aunque también las sacras, van a originar los plexos. Recordamos que en el tubo digestivo hay 2 plexos, mientérico y submucoso, para la peristalsis sobre todo. Recordamos, igual como en el tema de cavidades, ¿no?, cómo el tubo digestivo se forma cuando el embrión se pliega, pasa de una capa germinal plana a un tubo. Adquiere una posición fetal, que ese es el pliegue cefalocaudal, que podemos observar aquí, cómo se está plegando ese embrión, ¿no? Y también podemos observar un pliegue lateromedial. Entonces vemos que el embrión se va a cerrar y observamos como en amarillo el endodermo poco a poco queda con una forma tubular, ¿no? Es el tubo digestivo. Y va a quedar envuelto en el mesodermo lateral esplácnico, que formará el mesenterio, que más adelante vamos a retomar. Entonces, principios generales que vamos a estudiar para comprender la formación de todo el sistema digestivo. Justo como se menciona en un inicio, el parénquima, en este caso la mucosa o el epitelio, se origina del endodermo. 2, el estroma, tejido de sostén, que puede ser la submucosa, la muscular, la serosa, se origina del mesodermo lateral esplácnico. ¿Sí? Entonces son diferentes componentes. Y ahora, todos van a presentar un mecanismo similar. Vamos a verlo en etapas. Primero, el endodermo primitivo, sí, que aún tiene luz. Inicialmente es cilíndrico estratificado. Ese sería el primer epitelio que se va a formar. ¿Sí? Entonces vamos a tener un epitelio cilíndrico estratificado. Luego, ese endodermo se oblitera, cierra su luz. Entonces ya no es un tubo, ahora es un cordón. Y finalmente, por un mecanismo de vacuolas, de formar espacios vacíos, apoptosis, se recanaliza y ahora sí tiene su luz definitiva. ¿Para qué haces este proceso? Bueno, para tener el epitelio final. En la mayor parte del tubo digestivo, el epitelio que se va a formar es cilíndrico simple, como habíamos mencionado. Habrá excepciones, por ejemplo, en el esófago se volverá plano estratificado. Entonces entendemos que primero era el endodermo primitivo, se cierra su luz y luego se recanaliza con el epitelio final. Importante entender este proceso para entender las patologías de todo el tubo digestivo. Entonces, esto mismo nos ayuda a entender algunas de las patologías generales que pueden dar. Ahí tendríamos un esquema donde está la luz normal con su epitelio ya definitivo. Puede tener una luz más cerrada, más estrecha. A eso le llamamos estenosis, ¿no? Y hay una definición que usa Lachman, ¿no? La estenosis va a ser cualquier conducto con un estrechamiento en su luz. Puede ser en el tubo digestivo, en el corazón, en el oído. ¿Cuál es el mecanismo embrionario? Una recanalización incompleta. Es decir,
En la etapa de cordón sí sufre apoptosis, se recanaliza, pero no es completa esta, y entonces la luz queda disminuida. Entonces, cuando hay una recanalización parcial, se presenta una estenosis. Estenosis esofágica, biliar, duodenal. Otro concepto es el de atresia. En una atresia no hay lumen, no hay luz. Se quedó en etapa de cordón. Pues aquí, ¿cuál fue la causa embrionaria? Ausencia de recanalización. Nunca hubo, se quedó cerrado. Y cuando la estructura ni siquiera se forma, le vamos a dar el término de agenesia. Es la ausencia congénita, no hubo un desarrollo inicial. Si entendemos esto, podemos comprender las patologías generales del tubo digestivo. Por ejemplo, una falta de recanalización, o sea, que sea incompleta en el esófago. ¿Qué nombre le vamos a dar? Estenosis esofágica, ¿no? Ausencia de recanalización del duodeno, quedó en etapa de cordón, atresia duodenal. Recanalización parcial de las vías biliares, estenosis biliar. Falta de formación intestinal, agenesia, ¿no? Entonces, esos términos, nada, el apellido lo agregamos según la localización, pero son los mismos principios. Primero se forma la estructura, se oblitera y luego se recanaliza. Ahora, otro concepto importante es el de mesenterio. Hay que imaginarlo como una tela que va a envolver al tubo digestivo. Este mesenterio se origina de mesodermo, sobre todo mesodermo lateral esplácnico. Va a envolver totalmente al tubo digestivo, formando un mesenterio dorsal hacia atrás que lo mantiene colgando y uno ventral, ¿no? Sin embargo, el ventral va a desaparecer casi en su totalidad. Ya veremos que persiste en la parte del estómago, entonces en general desaparece. Ese mesenterio pues va a ser peritoneo más adelante y le vamos a dar el nombre según el sitio. En el estómago, mesogastrio. En el duodeno, mesoduodeno. Ilion y yeyuno, anatómicamente le decimos mesenterio, propiamente dicho. El apéndice, mesoapéndice, colon, mesocolon, sigmoides, mesosigmoides, ¿no? Entonces vamos a darle el nombre de la estructura que está envolviendo. Vamos a mencionar ahora la división de ese tubo digestivo endodérmico, de ese intestino primitivo. Tenemos tres, ¿no? Intestino anterior, medio y posterior. Primero se formará el anterior y posterior, más adelante aparece el medio. Tenemos también al intestino faríngeo. Es parte del mismo intestino anterior, ¿no? Sin embargo, por su importancia y sus derivados se estudia aparte, ¿no? Se estudió en el tema de bolsas faríngeas, por ejemplo, formación de lengua, formación de tiroides. Sin embargo, pues sepan que el intestino faríngeo sigue siendo parte del intestino anterior. Los extremos del tubo digestivo. Por un lado vamos a tener la membrana orofaringea y del otro lado la membrana cloacal. La membrana orofaringea cubre al estomodeo, ¿no? Que el estomodeo, recordamos, es la boca primitiva. Mientras que la membrana cloacal cubre a la cloaca, de donde más adelante saldrá el proctodeo, que es el ano primitivo. Vemos que estas membranas están hechas de ectodermo y de endodermo. O sea, ¿qué falta ahí? No hay mesodermo, eso es importante. La única estructura, la única membrana con todas las capas germinales era la membrana timpánica. Este no es el caso. Solo hay ectodermo afuera y endodermo adentro. Tenemos la yema pulmonar, que se verá en el tema de respiratorio, y se me marca el límite del intestino anterior propiamente dicho. Ahí comienza. Terminará en la segunda porción del duodeno, ¿no? En la porción vertical, anatómicamente. Y en la unión del tercio medio con el tercio izquierdo del colon transverso, ¿no? O sea, en los dos tercios proximales, es el límite entre intestino medio e intestino posterior. Carson dice que no es en esta unión de tercios, sino que es a la mitad del colon transverso. Sin embargo, anatómicamente correlaciona más esta primera parte, ¿no? Dividirlo en tercios en lugar de en mitades. Finalmente, el intestino posterior, digo aquí por mencionar, termina en los 2/3 superiores del conducto anal. Veremos que el resto del conducto anal es ectodérmico. Y ahora, para hacer una correlación anatómica importante, cada porción, cada intestino tiene su propia arteria. El tronco celíaco va a irrigar a los derivados del intestino anterior. La arteria mesentérica superior a los derivados del intestino medio, la mesentérica inferior a los derivados del intestino posterior. Entonces, cada intestino tiene su propia arteria. Aquí vemos la regulación molecular del intestino.
nos damos cuenta, vamos a tratar de resumirlo, ¿no? Hay un gradiente de ácido retinoico. Vemos que el ácido retinoico es más alto entre más posterior nos vamos, en la región del colon, del ano. Mientras que en la región más anterior, esófago, estómago, disminuye la cantidad de ácido retinoico. También nos damos cuenta que para el intestino medio y posterior, sobre todo, se requiere de WNT, ¿no? Junto con FGF, BMP, ¿no? Sobre todo WNT. Mientras que en el intestino anterior son antagonistas de WNT, van a bloquear la formación del intestino posterior. Y a nivel del parénquima vemos que el intestino anterior requiere de SOX2, ¿no? Sobre todo para el esófago, FOXA2, HGEX, que hasta tiene doble H para que no se nos olvide, será importante para la formación del hígado, BARX1 para el estómago, ¿sí? Y vemos aquí que final del duodeno, en las porciones finales del duodeno, donde comienza segunda porción, ¿no? El intestino medio, el factor de crecimiento fibroblástico 4, ¿no? Marca un límite entre segunda y tercera porción del duodeno, intestino anterior e intestino medio. También por ahí PDX1 veremos que también es importante para el páncreas, ¿no? CDX2, que Lachman maneja en el intestino medio CDXC y en el intestino posterior CDXA. También los genes HOX se van a expresar a lo largo del tubo digestivo. Lo importante es que entre más alto sea el número, más posterior se expresa, son genes de segmentación. Por ejemplo, los HOX 12, 13 ya están en la región anal. HOX 5, 4, 3 va a estar en la región más anterior, ¿no? También los genes HOX se expresan en sentido céfalo-caudal. Comenzaremos con la explicación del intestino anterior, cómo se forman los derivados a este nivel. Y comenzamos con la formación del esófago. El esófago es intestino anterior, endodermo, y en la cuarta semana de gestación, en su pared ventral, se forma la yema respiratoria, brote pulmonar, ¿no? Ese será el esbozo del sistema respiratorio. Y vemos que estos se tienen que separar. Hay que separar al sistema digestivo, que va a quedar dorsal, ¿no? Del sistema respiratorio, que va a quedar ventral, por un tabique, que es el tabique tráqueo-esofágico. Vemos aquí a nivel molecular, ¿no? Justo para formar al esófago, que es dorsal, se requiere, como ya explicamos, de SOX2, ¿no? Por acción del endodermo, nogina por acción del mesodermo, que viene de hecho desde la notocorda. Mientras que la vía respiratoria requiere de NKX 2.1 y WNT. El esófago además, o sea, además de separar tráquea, ¿no? Por medio del tabique tráqueo-esofágico, debe tener una elongación, debe alargarse en sentido caudal, o sea, el esófago crece hacia abajo, también en la misma cuarta semana. Y vemos que si no lo hace, generará patologías. Ese esófago, una vez que se alarga y que desciende, va a presentar una degeneración de su mesenterio. Recordamos que el mesenterio es este tejido que se origina del mesodermo lateral esplácnico, que formará parte del peritoneo. Bueno, en el esófago desaparece casi todo. Lo poco del mesoesófago que persiste y que se ve en el tema de cavidades corporales formará los pilares derecho e izquierdo del diafragma. El origen de los pilares del diafragma es del mesoesófago. Desaparece porque el esófago, recordamos de anatomía e histología, principalmente no tiene una serosa, sino que tiene una adventicia, tejido conectivo simplemente. Eso es porque degeneró el mesoesófago. Ahora continuamos con el estómago. Sus dos moléculas principales, BARX1, la más importante, y el factor de crecimiento fibroblástico 10, que también retomaremos en el crecimiento del pulmón. 3 movimientos para entender cómo el estómago se modifica. Primero, una dilatación fusiforme. Fusiforme se refiere a lo que tiene forma de uso, ¿no? Esta estructura alargada, ¿no? Como de las agujas, un uso horario, o forma de un balón de fútbol americano, ¿no? O sea, el estómago se va a expandir. Si vemos ahí el endodermo, sería el tubo digestivo. Si lo vemos de frente, se expande, una dilatación fusiforme. Pero realmente no es que esté redondito totalmente. Si yo lo veo de lado, me doy cuenta que la parte de adelante es cóncava. Este borde ventral se hunde, es cóncavo. Mientras que dorsalmente hacia atrás es convexo. Entonces, primero, a la cuarta semana, algunos libros ponen el día 25,
Comienza su dilatación fusiforme. Segundo proceso, rota 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Si yo pongo aquí las manecillas, digo, para orientarnos, gira en sentido horario, ¿sí? Para no confundirnos más adelante con el intestino, vamos a ponerlo en más 90 grados, sentido horario. Un cuarto de giro, ¿no? Entonces va a girar un cuarto. Y esto hace que el borde cóncavo que estaba hacia adelante quede a la derecha, formando la curvatura menor, mientras que el borde convexo que estaba atrás, ¿no?, queda a la izquierda y forma la curvatura mayor, que es lo que conocemos en anatomía. Entonces rota 90 grados y ya queda en la disposición anatómica que conocemos. Tercer proceso, una inclinación. La parte caudal va hacia cefálico, la parte cefálica va hacia caudal. Entonces el estómago lo tenemos en esa posición vertical, finalmente pues se inclina y ya queda en la posición anatómica. En la región del píloro, muy importante, se va a expresar NKX 2.5. Molécula que ya hemos visto es el gen maestro para el desarrollo cardíaco, es un gen de asimetría izquierda y que veremos, está en corazón, en píloro, como acabamos de mencionar, y también lo veremos en el vaso. Las patologías pilóricas podrían asociarse a mutaciones en NKX 2.5. Aquí vemos justo como el estómago el día 25 se dilata, comienza una rotación de un cuarto de giro, 90 grados en sentido horario, hace que el borde cóncavo quede a la derecha, el borde convexo a la izquierda, formando las curvaturas menor y mayor respectivamente. Después presenta una inclinación, la parte caudal va hacia cefálico, la parte cefálica hacia caudal. Y entonces ya tenemos la posición característica del estómago que conocemos en anatomía. Otra consideración, el nervio vago. Antes de que girara, pues teníamos del tórax vago derecho y el vago izquierdo. Cuando gira esos 90 grados, el vago izquierdo queda anterior y el vago derecho queda posterior. Por eso en anatomía al vago derecho se le llama vago posterior, tronco vagal posterior, y al vago izquierdo tronco vagal anterior, por ese giro que hizo el estómago en el desarrollo prenatal. Entonces aquí vemos esta imagen anatómica y observamos, ¿no?, justo el vago. Entonces vemos las ramas derecha e izquierda, ¿no?, aquí en amarillo, y vemos como el vago izquierdo se vuelve anterior en el abdomen, mientras que el vago derecho se vuelve posterior, ¿no?, por este giro de 90 grados. Otra consideración y que nos ayuda a entender los órganos y el peritoneo es que el estómago está envuelto en mesenterio. Recordamos que le vamos a dar el nombre de mesogastrio, porque envuelve, ¿no?, gastrio es estómago. El mesenterio dorsal, que está hacia atrás, ¿sí?, es el que está en la mayoría de órganos, se convertirá en el omento mayor. ¿Por qué? Porque atrás está la curvatura mayor, si ustedes se acuerdan, es una vista superior. Entonces, omento o epiplón mayor. Cuando el estómago gira, recordamos que gira sus 90 grados en sentido de las manecillas del reloj, sus más 90, empieza a arrastrar al mesogastrio dorsal, empieza a hacerlo girar y va a crear la bolsa omental. Entonces la bolsa omental se forma por ese giro que hace el mesogastrio dorsal con el estómago, también llamada transcavidad de los epiplones, está atrás del estómago. Aquí vemos en esta imagen es un corte transversal, arriba vemos el tubo neural con la vértebra, los riñones, y vemos aquí justo la bolsa omental cuando arrastramos al mesogastrio, también llamada transcavidad de los epiplones, ¿no? Sería todo de esta parte. Pero a diferencia de otros órganos, el estómago tiene un mesenterio ventral, un mesogastrio ventral. En los demás órganos no existe ese mesogastrio. Y este viene del tabique transverso, o sea, mesodermo lateral esplácnico. Entonces se va acomodando, el tabique estaba hasta arriba, cuando el embrión se pliega, el tabique formará ese mesogastrio ventral. Adentro, entonces va a crecer el hígado y vamos a dividir a ese mesogastrio o ese mesenterio en tres. Entonces vemos esta imagen primero, es un corte transversal, vemos al estómago, ahí estaría el estómago, atrás todo esto es el mesogastrio dorsal y adelante el mesogastrio ventral.
Como crece el hígado adentro del mesogastrio ventral, aquí estaría el hígado, vemos que lo está partiendo en tres. En un aumento menor, que vemos que el aumento menor es el que va a estar entre la curvatura menor del estómago y el hígado, también un duodeno, la cápsula hepática o de Gleason y el resto de peritoneo que envuelve al hígado. Entonces va a quedar aquí la cápsula hepática y todos los ligamentos del hígado, y el ligamento falciforme que une al hígado con la pared corporal ventral. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el mesogastrio ventral se divide en tres cuando crece el hígado: aumento menor, cápsula hepática y ligamento falciforme. Por eso entendemos al hígado en anatomía como un órgano intraperitoneal, está totalmente envuelto, ¿no?, en los gastrios, en el mesenterio, perdón. El estómago en sus mesogastrios también está envuelto, por eso también el estómago es intraperitoneal, está envuelto en ellos. Entonces, ese aumento mayor y menor que van a estar atrás van a cerrar esta bolsa aumental y van a dejar un pequeño agujero que va a comunicar los dos aumentos, que es el hiato de Winslow. Entonces vamos a regresar tantito para que podamos ver otra imagen, esta de acá, ¿no? Entonces vemos el aumento menor, atrás el aumento mayor, también observamos en medio la cavidad o transcavidad de los epiplones, y por abajo abre un agujero que es el hiato de Winslow, hiato aumental que comunica aumento menor con aumento mayor. El aumento menor, que viene del mesogastrio ventral, lo podemos dividir anatómicamente, se divide en dos ligamentos: gastrohepático o hepatogástrico, lo que es este más lateral, por ahí van los vasos gástricos en anatomía, izquierdos, derechos, y el más importante, el hepatoduodenal, entre hígado y duodeno. Estos dos son el aumento menor. ¿Por qué es importante el hepatoduodenal? Porque al interior está la tríada porta. Esa es su importancia. Recordamos arteria hepática propia, vena porta y conducto biliar, ¿no?, el colédoco. Entonces el estómago, como queda envuelto por los dos gastrios, mesogastrios, se considera un órgano intraperitoneal igual que el hígado. Seguimos en el intestino anterior, ahora el duodeno. El duodeno es una estructura interesante porque se origina de dos intestinos: intestino anterior e intestino medio. Entonces recordamos de anatomía sus cuatro porciones: porción superior, la segunda porción llamada descendente o vertical, la tercera porción que se llama horizontal, transversa o inferior, y la cuarta porción que es la porción ascendente. Bueno, ¿dónde va a terminar el intestino anterior? Donde se origina la yema hepática, a la mitad de la segunda porción. Ahí comienza el intestino medio. Entonces lo que esté para arriba de esa yema hepática hacia atrás, pues, se considera derivados del intestino anterior. Y eso es intraperitoneal, sobre todo la primera porción es la que se vuelve intraperitoneal. Lo que esté después, intestino medio, se sale de esa envoltura y se convierte en retroperitoneal, que lo explicaremos más adelante. Además de tener doble origen embrionario de dos intestinos, es importante porque tiene dos arterias diferentes. El intestino anterior es irrigado por el tronco celíaco, o sea, primera y segunda porción son por el tronco celíaco, que en anatomía, recordamos, era por la arteria pancreato duodenal superior, que viene de la circulación del tronco celíaco, mientras que las porciones 3 y 4, intestino medio, ¿no?, son irrigadas por la mesentérica superior a través de la arteria pancreato duodenal inferior. O sea, al saber su origen embrionario entendemos que tiene una irrigación doble. Además, una cosa más por mencionar, tiene esa forma característica porque giró con el estómago. Cuando gira sus 90 grados adquiere esta forma de letra C tan característica. Vamos con el vaso. El vaso es mesenquimatoso, es mesodermo lateral esplácnico, y eso es importante. Aunque se estudia a nivel del intestino anterior, no es del endodermo. Y crece adentro del mesogastrio dorsal, que si recordamos es el aumento mayor, el que está hacia atrás. Ya para el cuarto mes de gestación desarrolla bien la pulpa roja y de forma paulatina, poco a poco, la pulpa blanca.
El vaso es intraperitoneal, está totalmente envuelto, entonces vemos aquí nuestro corte transversal que ya conocemos. Atrás, ¿no? Mesogastrio dorsal, que se convertirá en el omen mayor. Y vemos ahí el vaso como crece en su interior, por eso es intraperitoneal. Las moléculas que lo van a regular, ¿no? Acaban en 1 la mayoría y vemos BAPX1. No confundir con BARX1, eso era de estómago, entonces con P. También PBX1, POT1. Van a estimular HOX11, que aquí sería una excepción. Vemos que los genes HOX se expresan en sentido cefalocaudal, sin embargo para el vaso sí requiere de HOX11. Y el gen que habíamos visto en corazón y en píloro, NKX2.5. De ahí que alteraciones en esta molécula en la región abdominal pueden provocar múltiples vasos, eso se llama poliesplenia. Y los ligamentos que lo van a relacionar o lo van a envolver son el gastroesplénico y el espleno-renal, ¿no? Entonces, ya en la parte anatómica, una vez que se haga el desarrollo del órgano, pues parte del aumento mayor es el gastroesplénico y el lieno-renal o espleno-renal, ¿no? Con el riñón izquierdo. Seguimos y ahora vamos a explicar la formación del hígado. Entonces, esto es interesante. Aquí tendríamos el duodeno, digo, para poderlo ubicar, que vamos a poner el intestino anterior y medio, no es duodeno. Y del duodeno van a surgir algunos primordios. Algunos libros lo ponen solo como yema o brote hepático, sin embargo tiene varias cosas. Nos va a formar, por un lado, es un solo brote que forma 3 derivados, ¿no? Un brote hepático más un brote pancreatobiliar, ¿no? Pancreatobiliar. Podremos darle el nombre completo, ¿no? Primordio, hepato, pancreato, biliar, porque esa estructura me forma 3 derivados. Entonces vamos a ver el primero de ellos, el brote hepático, el que va hacia arriba. Ese brote o yema hepática crece y va a requerir de su molécula H-Hex, que les digo, tiene doble H para que no se les olvide que es hígado. Este va hacia arriba y va a penetrar al tabique transverso o septo transverso, ¿sí? Y va a empezar a formar los cordones hepáticos, es decir, esta yema o brote forma el parénquima, forma los hepatocitos. Tiene que penetrar al septum transverso que ya habíamos visto, ¿no? Viene de arriba del mesodermo y que contribuirá también al diafragma, entonces lo va a penetrar. El septum transverso forma el estroma. ¿Qué hay en el estroma? De tejido conectivo, ¿no? Fibras de colágeno, células de sostén, los macrófagos. Entonces el estroma, el sostén, lo forma el septum transverso, que recordamos es mesodermo, lateral, esplásmico. Mientras que los hepatocitos, el parénquima del endodermo del intestino anterior, brote hepático con H-Hex, ¿de acuerdo? Es así como se va a empezar a formar. O sea, aquí observamos en el embrión, vemos la parte del septum transverso, que está aquí en relación con el estómago, porque era el mesogastrio ventral, parte del diafragma, entonces me va a formar el estroma. Mientras la yema hepática crece y va a formar a los hepatocitos, ¿no? Va a penetrar al tabique transverso. Este tabique o septum formará el estroma y el hígado, que es el parénquima, se formó de la yema hepática, del endodermo. Aquí tenemos la regulación molecular. Vemos que una vez que ya se está formando ese hígado, tenemos ahí varios componentes. Por un lado, el septo transverso envía BMP, proteína morfogénica ósea. Como está justo encima del corazón, el mesodermo cardíaco manda el factor de crecimiento fibroblástico. Hacen que este endodermo que va a formar el hígado empiece a transformarse, ¿no? Los hepatocitos empiecen a expresar su molécula que es H-Hex. Después, ¿qué hacen? Pierden caderinas, y es importante. Cuando las células pierden sus caderinas, se empiezan a desprender, se vuelven mesenquimatosas y empiezan a proliferar. Vean cómo más adelante va a empezar a formar los cordones hepáticos, mientras que el septum transverso contribuye formando el estroma. Cuando ya se están formando estos hepatocitos, todavía están en formación, expresan albúmina. Una vez que ya tienen albúmina, que es la proteína característica del hígado, ya podemos decirles hepatoblastos.
Los hepatoblastos, a su vez, van a expresar, o sea, para saber qué es un hepatoblasto, el factor nuclear hepático tipo 6. Hay personas que desarrollan tumores primitivos, por ejemplo, un hepatoblastoma. Si queremos saber si la persona tiene un hepatoblastoma, se le pide una biopsia, una inmunohistoquímica y va a dar positivo a factor nuclear hepático 6, ¿no? Característico de los hepatoblastos. De ahí, el hepatoblasto se diferencia finalmente por acción de esta molécula muy importante, la alfa-fetoproteína. Cuando ya expresa alfa-fetoproteína, ya estamos con hepatocitos. Son sustancias que producen los hepatocitos. Pacientes también con hepatocarcinoma, cáncer de hígado avanzado, va a dar positivo para alfa-fetoproteína, es un marcador tumoral. Así como se formó, ¿no? Todas las etapas ya molecular. Ahora, estos hepatoblastos no solo forman hepatocitos, pueden formar colangiocitos, ¿no? Que corresponde a la vía biliar que está dentro del hígado. Los colangiocitos primero requieren de un intermediario, que es la placa ductal, y de SOX9. Entonces, si el hepatoblasto expresa SOX9, se transforma en un colangiocito, ¿no? Que va a formar los conductos biliares adentro del hígado. Pero no solo hay conductos biliares adentro, también están afuera del hígado. Y afuera del hígado aquí tendríamos pues justo toda la vía biliar. Vamos a nombrarla, que es la parte anatómica, para poder luego identificar. Recordemos que de cada lóbulo hepático salen los conductos hepáticos. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Se unen formando el conducto hepático común. Aquí tendríamos a la vesícula biliar, lo cual tiene su conducto que se llama cístico. Cístico y hepático común van a formar al conducto colédoco, también llamado conducto biliar común. Finalmente, este conducto se va a unir con uno del páncreas, el pancreático principal. Y cuando se unen llegan al duodeno, ¿no? Recordemos que esa es la función, es transportar la bilis, no producirla, sino transportarla hacia el duodeno. Ya explicamos entonces que del duodeno, segunda porción, salía el brote hepático. Pues también sale el brote biliar. Este brote biliar requiere de SOX17 para diferenciarse en la vesícula y en el sistema de conductos que acabamos de explicar, ¿sí? Entonces esa es la importancia. Como se origina del endodermo, tiene el mismo epitelio endodérmico, ¿no? Que es cilíndrico simple. Finalmente, nos falta explicar el páncreas. El páncreas tiene un doble origen, o sea, se forma de dos yemas. Se origina igual del duodeno, ¿no? Intestino anterior, la segunda porción, de ahí se va a originar, pero lo va a hacer a través de dos yemas. Entonces vemos que hay una yema pancreática ventral, que esta es la que me faltaba. Ya vimos yema hepática, yema biliar o primordio biliar, era la yema pancreática ventral, ¿sí? Entonces esa es la otra que va a formar. Y va a formar al otro lado, hacia atrás, la yema dorsal. Entonces, tenemos dos yemas, ventral y dorsal. Para la yema pancreática ventral se requiere de PDX1. Para que se acuerden, P de páncreas, ¿no? Entonces va a formar la yema ventral. La yema dorsal, la que está hacia atrás, que está en la cercanía de la notocorda, activina y el factor de crecimiento fibroblástico, ¿sí? Esas van a ser sus moléculas. Y a partir de eso va a haber un giro. Entonces voy a regresar para que observemos la secuencia. Sigan sobre todo, lo que me interesa es la yema ventral. Entonces vamos a ver qué ocurre. La yema ventral gira, cuando gira el duodeno y el estómago sus 90 grados. Y vemos cómo se acomoda, se fue por atrás, se fue en sentido dorsal y se acomodó con la yema dorsal. Entonces se unen ventral y dorsal y van a formar al páncreas. ¿Cómo ocurren los derivados? Bueno, el páncreas ventral, y vamos a ponerlo aquí para entenderlo, vamos a ponerlo con los colores. El páncreas ventral va a formar cabeza, la mayor parte de la cabeza, con su proceso unciforme o uncinado. Esa es la yema ventral.
La yema pancreática dorsal va a formar el resto de la cabeza, va a formar el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Tenemos que la mayor parte es por el páncreas dorsal, que va a formar la mayor parte, ¿no? El que migró solo forma una parte de la cabeza. Y también va a formar los conductos. Entonces tenemos dos conductos. Recordamos, está el conducto pancreático principal, que también se llama de Wirsung, y el conducto pancreático accesorio, que se llama de Santorini. Entonces voy a marcar aquí el conducto pancreático principal, ¿no? Su recorrido, que luego desciende, ¿no? Vemos que ese conducto pancreático principal lo va a formar, por un lado, la yema ventral, ¿no? Toda la yema ventral, y la parte alejada, la parte distal de la yema dorsal. Es así como se forma el conducto de Wirsung. Y también tenemos el conducto pancreático accesorio, ¿no? Acá arriba, también llamado de Santorini. Esto solo lo forma la parte proximal de la yema dorsal. Es una variante anatómica, puede no presentarse, ¿no? O puede degenerar. Es así como se forman los conductos y las partes del páncreas. Algo interesante es que el páncreas, si vemos esta primera imagen, está ahí en verde, inicialmente estaba adentro del peritoneo, del mesogastrio dorsal, del aumento mayor. Sin embargo, cuando gira el estómago y el intestino se acomoda, vemos que el páncreas es lanzado hacia atrás. Entonces el páncreas se considera un órgano secundariamente retroperitoneal. ¿Por qué es tan importante esto? ¿A qué se refiere eso de secundariamente? Que significa que una vez fue intra, o sea, estuvo adentro, envuelto en peritoneo, pero con el desarrollo se fue hacia atrás, se volvió retro. Entonces sí es retroperitoneal, pero secundariamente, o sea, antes de, en etapa embrionaria, era intraperitoneal. Vean, por ejemplo, los riñones, esos siempre han sido retroperitoneales, primariamente retroperitoneal. Esa es la diferencia. Otra cosa importante es que no todo el páncreas es retro, o sea, sí la mayor parte, cabeza, cuello y cuerpo. Pero observen cómo la cola queda envuelta en el aumento mayor, ¿no? Cerca del vaso. Entonces la cola es intraperitoneal. Esa es como la gran diferencia. Y aquí vemos la regulación molecular para la formación del páncreas. Habíamos explicado que el páncreas dorsal, que es la mayor parte, requiere de activina y del factor de crecimiento fibroblástico por acción de la notocorda, ¿no? Bloqueando la acción de Sonnit-Hedgehog y estimulando PDX1, que también es de la yema ventral. Aquí las células del páncreas van a tomar dos caminos. Si se activa la vía Notch, se convierte en páncreas exocrino, el cual va a expresar pues justo las enzimas, amilasa, lipasa, carboxipeptidasa, etc. Entonces la vía Notch forma el páncreas exocrino, el de la digestión. En cambio, si Notch no funciona, activa a la neurogenina y a las células de los islotes tipo 1, la molécula de los islotes tipo 1, y se convierte en páncreas endocrino, el que libera hormonas. Es Notch, exocrino. Si no hay Notch y hay neurogenina, páncreas endocrino. Y este páncreas endocrino va a expresar NKX 2.2. Entonces 2.2 necesario para la formación de los islotes de Langerhans. Y aquí ojo, porque hay dos tipos de PAX y varía según la expresión. PAX 6 va a formar células alfa, que expresan glucagón, y células gamma, también llamadas células F, que son para el polipéptido pancreático. Entonces PAX 6 forma glucagón y polipéptido pancreático. PAX 4 va a formar células beta, las más importantes por la insulina, y células delta para la somatostatina. Entonces, alfa y gamma, PAX 6, beta y delta, PAX 4. Entonces, muy importantes esas moléculas. Y finalmente, pues explicar, ¿no?, en el desarrollo ya macroscópico cómo se empiezan a diferenciar las células, las glándulas pancreáticas. Vamos a estudiar 3 estadios. Entonces vemos el primero,
es el prediferenciado y el segundo es el protodiferenciado. De aquí es no confundir, primero va el prediferenciado y después va el protodiferenciado. Y ya finalmente el diferenciado. En el primer estadio todavía no se detectan enzimas, amilasa, lipasa, aún no es posible detectarlo. En el estado protodiferenciado ya hay más mitosis, ¿no? Ya se pueden detectar apenas las enzimas y vean aquí se forma el páncreas endocrino, los islotes de Langerhans. Entonces, ¿en cuál de las tres etapas por acción de PAX6, PAX4 se forman los islotes de Langerhans? En la etapa protodiferenciada. Y finalmente, ya en la etapa diferenciada, ya están las enzimas en niveles pues, casi normales, ¿no? Aquí todavía no del adulto, pero ya son fáciles de detectar. Y se almacenan como enzimas inactivas, como simógenos. Continuamos con el intestino medio. El intestino medio comienza a partir de la segunda porción del duodeno. Es importante que este intestino se va a alargar. Y lo va a hacer en la quinta semana. Entonces, ojo ahí con las fechas. En la quinta semana comienza a alargarse el intestino medio. Y va a formar una asa intestinal que recibe el nombre de asa intestinal primaria. ¿Sí? Esa asa intestinal primaria, aquí vemos una vista lateral del embrión, arriba está el hígado y el estómago. Vemos que el intestino medio, tomamos de referencia el conducto vitelino, ¿no? Lo conecta al saco vitelino que desaparecerá. El saco vitelino desaparece hacia la sexta semana. Y entonces tenemos dos asas. Una rama craneal va hacia arriba y una rama caudal. La rama craneal forma duodeno distal, que recordemos son porciones 3 y 4, yeyuno y parte del ilion, y la rama caudal hasta el colon transverso. Ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Si eso es intestino medio. Observamos también, regresar, el eje vascular, el eje importante. El intestino va a rotar, intestino medio, y va a rotar sobre su arteria, que es la mesentérica superior. O sea, la arteria sirve de eje para la rotación del intestino, que más adelante vamos a ver. Entonces, ese pedículo, vamos a regresar, este conducto pedículo vitelino, cuando ya nacemos, ya en la etapa postnatal, tiene que desaparecer, ¿no? Normalmente se localiza a unos 40 o 60 centímetros de la válvula ileocecal, ¿no? Si va de regreso. Si es que no desaparece y da patologías, así lo vamos a buscar. Ese conducto vitelino tiene que desaparecer, ¿no? Y en caso de no hacerlo, estaría en el borde antimesentérico, ¿sí? O sea, donde no está la grasita, del lado contrario. Así como lo podemos distinguir. Y vamos a explicar ahora, pues, justo cómo se alarga y cómo gira el intestino. Entonces va a ocurrir un proceso muy interesante que es la herniación fisiológica. Una hernia es cuando las vísceras protruyen, se salen, ¿no? del sitio. En este caso es normal, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque el abdomen del embrión es muy pequeño, porque el hígado no le permite expandirse a las vísceras. Entonces crecen por fuera del embrión, pero cubiertas todavía, ¿no? por el cordón umbilical. Entonces va a salir, va a rotar y va a regresar. Vemos las imágenes de abajo, cómo el intestino se alarga de forma considerable en el desarrollo. Entonces, paso 1, herniación fisiológica entre las semanas 6 y 7. Vemos cómo el intestino tiene que salir, aunque está fuera del embrión, está cubierto en el cordón umbilical. Vemos cómo afuera del embrión se alarga para después volver. Entonces, se va a herniar ese intestino delgado, ilion, yeyuno, y la parte proximal del intestino grueso, o sea, ciego, apéndice, colon ascendente. Mientras sale empieza a rotar, y aquí la segunda rotación. En la 8ª semana comienza esa rotación. Es una rotación de menos 270, o sea, en sentido antihorario, contrario al del estómago que era en sentido horario. Recordemos que el estómago era 90 grados horarios. El intestino medio son 270 antihorarios y lo hace en 2 movimientos. Primero, como vemos aquí en el texto, primero va a girar un cuarto, ¿no? O sea, menos 90 grados. Y eso es cuando sale durante la herniación. Cuando regresa, vuelve a girar desde este punto, pero ahora 180 grados, sentido antihorario. Son un total de 270 antihorarios. Entonces 90 cuando sale, 180 cuando regresa. El eje por el que gira es por la arteria mesentérica superior. Importante ya a la hora de volver,
el colon transverso va a quedar anterior, va a quedar por adelante del duodeno, ¿no? Que eso es lo que pasa en anatomía. Entonces vemos este esquema, ¿no? Tenemos el eje vascular, que es la arteria mesentérica superior, una rama craneal, una rama caudal, que se sigue con el intestino posterior. Entonces vemos que primero, mientras gira también se está alargando, la rama craneal que estaba hacia arriba, al girar sus 90 grados, queda hacia la derecha. La rama caudal queda hacia la izquierda. Después de eso debe girar ahora, pues otros 180, ¿no? Entonces debe girar en sentido contrario. Entonces al girar los otros 180, la rama craneal que estaba a la derecha, ahora termina a la izquierda. La rama caudal que estaba a la izquierda, ahora termina a la derecha. Entonces se invierten. Y vemos, justo aquí estaría el duodeno, como el colon transverso pasa por adelante. Entonces mientras lo hace se alarga y adquiere la disposición anatómica del intestino. ¿Cuándo debe regresar? Entre las semanas 9 y 10, aunque hay autores que permiten hasta la 11ª semana antes de considerarlo una patología. Primero debe regresar el yeyuno, el intestino delgado, eso es muy importante, hasta el final el colon. Entonces vemos la imagen, todavía no acaba de rotar, pero vemos como ya regresó el intestino delgado, yeyuno, parte del ilion, y al final el colon. Vemos que aquí incluso el ciego se localiza arriba. Si no se completa la rotación, puede haber una patología que se conoce como ciego subhepático, como en esta imagen, no completa esos 270 grados. Y vemos que ya cuando se acomoda, el colon pasa por adelante, el colon transverso del duodeno. Si girara 270 grados horarios al revés, el colon queda por atrás, ¿no? Una malrotación intestinal. Entonces ya finalmente se acomodan las estructuras. Muy interesante, al momento ya de acomodarse, al final, el colon ascendente y descendente empujan hacia atrás, se salen. Entonces el colon ascendente y descendente se vuelven secundariamente retroperitoneales. El colon transverso queda envuelto por todos los mesenterios, mesogastrios, mesocolon. Entonces se vuelve el colon transverso intraperitoneal, ¿no? Y así va a tener ya la disposición el tubo digestivo. Seguimos hasta el colon transverso, y en el colon transverso les comentaba una división más anatómica que plantea Lachman, correlaciona mejor, y Moore, es dividirlo en tercios. Carson lo divide solo en mitades, mitad derecha, mitad izquierda. Entonces, lo vamos a dividir en tercios, 2 tercios proximales o 2 tercios derechos. Podemos manejarlo con la bibliografía de Carson, mitad derecha o mitad proximal, y la distal, ¿no? Vemos que el colon transverso, específicamente, ¿no? El transverso tiene 2 orígenes, porque comparte origen del intestino medio con origen del intestino posterior. Y eso recordamos la correlación anatómica, ¿no? El colon transverso tiene irrigación por la mesentérica superior y por la mesentérica inferior. Recordamos de anatomía, vamos a poner aquí, así mejor, la mesentérica superior va a dar la cólica derecha, que es para el colon ascendente, y va a dar la cólica media, que abarca 2 tercios del colon transverso, es de la mesentérica superior, mientras la mesentérica inferior da la cólica izquierda, que abarca la parte izquierda del colon transverso y colon descendente. Entonces, eso de anatomía se entiende mejor con los orígenes embrionarios del intestino medio y posterior. Aquí ya tenemos la parte anatómica, vemos justo de la aorta, al nivel del E1 que se forma la mesentérica superior, da la cólica derecha y da la cólica media, ¿no? A nivel de L3, la mesentérica inferior, que va a dar la cólica izquierda, ¿no? Para irrigar tercio distal y colon descendente. Otro concepto importante aquí es el de meconio, que hemos visto en general el intestino, ¿no? De ahí va a hacer varias secreciones. Contienen los pelos, ¿no? El lanugo, que son estos pelos primarios que se forman. La vernis caseosa, que vimos en tegumentario, ¿no? Que son células descamadas de la piel. También hay células descamadas del intestino, que tienen su vida media. La bilis, que le va a dar ese color oscuro, verdoso, tan característico. Y líquido amniótico, que está deglutiendo constantemente el embrión.
El meconio es importante, es estéril, aún no existen bacterias en él. Y va a ser la primera evacuación. Entonces la primera defecación del producto se llama meconio. No debe haber meconio antes de nacer. Es hasta el nacimiento. Solo después de ese momento se libera. En caso de que se libere antes, es decir, que a la hora de la cesárea o el parto el líquido amniótico salga oscuro con tintes de meconio, se defecó antes, eso indica sufrimiento fetal. ¿Por qué? Porque al hacer eso significa que el producto estaba, por ejemplo, una asfixia o estaba activando un sistema nervioso autónomo por el dolor, por el sufrimiento, se abren los esfínteres y defeca. Entonces vemos, por ejemplo, puede ser una circular de cordón, ¿no? El producto nace ya con meconio, o sea, defecó antes de nacer. Lo peligroso del meconio es que puede obstruir las vías aéreas y generar quemaduras químicas. De ahí la importancia de aspirar justo ese meconio. Es un indicador de sufrimiento fetal. Y bueno, nos faltaría mencionar al intestino posterior. Este comienza, recordamos, la parte distal del colon transverso hasta abajo. Aquí pues mencionar la cloaca. En el embrión todavía tenemos una cloaca, igual que las aves. Y esa cloaca es endodermo. Vemos que el intestino posterior llega a la cloaca y vemos también una evaginación de dicha cloaca que recibe el nombre de alantoides. El alantoides más adelante cambiará de nombre a uraco y lo veremos más a detalle en el sistema urinario, ¿no? Entonces, ese alantoides distal es el uraco, también llamado ligamento umbilical medio en anatomía, y la parte proximal del alantoides que se unirá a la vejiga, ¿no? Seno urogenital, contribuye. Es un tema que veremos a detalle, ¿no? El alantoides en sistema urinario. Si vemos la parte anatómica, aprovechando la pared abdominal, es pared anterior, es una vista interna, vamos a ver ligamentos. Por un lado está el ligamento umbilical medio, que como acabamos de explicar es del uraco, antes llamado alantoides, es una evaginación del endodermo de la cloaca. Los ligamentos umbilicales mediales, que se ven cardiovascular, es de las arterias umbilicales. Y finalmente los ligamentos umbilicales laterales o pliegues, que estos no tienen en sí un origen embrionario particular, ¿no? Son aparte. Esta cloaca, ¿no? Les pongo la imagen de un ave porque es similar a lo que tienen las aves. Es una estructura que une al sistema urinario, ¿no? Al sistema digestivo y al sistema genital, ¿no? Entonces va a unir los sistemas urinario, digestivo y genital. Hay que separarlos. Entonces hay que separar esa cloaca, dividirla en el desarrollo embrionario temprano. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, recordamos que la cloaca, hemos mencionado, tiene su membrana cloacal hecha externamente de ectodermo e internamente de endodermo. No tiene mesodermo. Hay que romperla. Se va a originar de mesodermo, ¿no? Esplácnico y parte de mesodermo urogenital, un tabique. ¿No? Es el tabique urorectal que va a empezar a descender y va a empezar a separar poco a poco y de forma progresiva a la cloaca. Entonces vemos cómo lo sigue separando y está separando los sistemas. Vemos que hacia adelante, hacia ventral, está el seno urogenital, urinario y genital, y dorsal el recto, sistema digestivo. Entonces este tabique urorectal finalmente separa y rompe a la membrana cloacal formando dos. Una membrana urogenital, que es ventral, y una membrana anal, que eventualmente se va a romper. Ese tabique urogenital se convertirá en los músculos del perine, ¿no? Los músculos que se estudian en la región del perine. Entonces, en la séptima semana comienza ese avance para dividir a la cloaca y separar los sistemas. Entonces vemos hacia ventral, ¿no? Quedó la membrana urogenital, hiato urogenital que estudiamos en anatomía, hacia adelante. Y hacia atrás la membrana anal, que estudiamos acá atrás en anatomía de igual manera. Esas membranas eventualmente sufren apoptosis, ¿de acuerdo? Y el tabique se convierte en los músculos del periné. En eso se va a transformar. Ese ano que quedó hacia atrás, recto llano, ¿no? Al final el conducto anal lo vamos a dividir en tercios. Los 2 tercios superiores van a originarse del intestino posterior, es ahí donde termina el endodermo, 2 tercios superiores del conducto anal. Mientras que el tercio inferior se va a originar del ectodermo. Entonces el ectodermo se va a invaginar, ¿no? La fosa anal,
Y este sitio de transición embrionario se conoce como línea pectínea. Arriba de la línea pectínea se originó del endodermo, intestino primitivo, intestino posterior, y abajo de la línea pectínea del ectodermo. Aquí vemos las diferencias, ¿no? Porque conocer el origen embrionario me ayuda a la correlación clínica. Para empezar, al ser de diferente origen embrionario, tienen diferente irrigación. Como lo de arriba es del intestino posterior, es de la mesentérica inferior, ¿no? Lo que origina a la arteria rectal superior. Mientras que lo de abajo, como viene del ectodermo, se origina de las arterias pudendas internas, ¿no? Otro origen embrionario, otras arterias. ¿Qué otra correlación es importante? Arriba de la línea pectínea, como es visceral, sistema nervioso autónomo, no tiene un dolor en sí, bueno, es distensión, ¿no? Visceral. En cambio, la porción inferior a la línea pectínea, igual que el ectodermo o la piel, es muy sensible al dolor y además es localizable. ¿Eso porque es importante? Si hay hemorroides o hay tumoraciones por abajo de la línea pectínea, duelen, se pueden detectar a tiempo. Si son por arriba, como las vísceras, no es un dolor como tal, se puede retrasar el diagnóstico. Y la correlación con histología. Como se origina del endodermo, los 2/3 superiores, o sea, arriba de la línea pectínea, es un epitelio cilíndrico simple. En cambio, abajo de la línea pectínea, como viene del ectodermo, igual que la piel, plano estratificado. Es aquí entonces la zona de transición de epitelios. Ano rectal. Y también, como mencionamos al inicio de la clase, ¿no? La cresta neural vagal y en menor medida la sacra, ¿no? Estas son las del tronco, esa es la circunfaringia, perdón, y la sacra, que es del tronco, van a migrar esas crestas neurales al intestino, primero al anterior y luego hacia el posterior por PAX3. Para poder ingresar, requieren, o sea, la cresta neural expresa esta molécula, el factor neurotrófico derivado de la glía, que debe unirse a su receptor, que se llama CRET. Entonces, si falta CRET o falta la molécula, esta cresta neural no ingresa. Entonces, requiere de las dos para poder entrar al intestino, la cresta neural. Una vez que penetre el intestino, forman los plexos. El plexo submucoso, recordemos dos S, es el de Meissner, y el plexo mientérico, con M de muscular, está en la capa muscular, ¿no? Que es el de Auerbach. ¿Sí? Entonces, es ahí donde van a migrar y van a permitir la peristalsis, ¿no? El movimiento intestinal. Ok, podemos distinguir en las diferentes capas. Vemos aquí está el plexo submucoso, que es el de Meissner. Y luego vemos el plexo mientérico, que es el de Auerbach, que está en la capa muscular. Y ahora vamos a explicar patologías. Vimos algunas de las patologías generales. Por ejemplo, mencionamos al inicio que hay estenosis, que hay atresia, que hay agenesia por alteraciones en la recanalización. ¿Qué otra? Bueno, estas patologías ya las mencionamos, ¿no? Ya recordamos los principios. Y de aquí pues vamos a comenzar una muy importante, ¿no? La atresia esofágica. Si nos acordamos de esos principios, pues es una falta de recanalización a nivel del esófago. Lo más común es que se acompañe de una fístula traqueoesofágica. Una fístula es la comunicación anormal, subrayo esa palabra, entre dos estructuras. Dos cosas que no deberían comunicarse, aquí lo hacen. Aquí que falló, el tabique traqueoesofágico se desplazó o se movió hacia donde no debía. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos la imagen, aquí estaría el esófago. Vemos que este esófago en la imagen A no tiene luz, aquí abajo. Tiene una atresia esofágica. Y vemos abajo que hay una fístula traqueoesofágica, se están comunicando. ¿Esto cómo lo podemos describir? Decimos que en esta patología hay una atresia esofágica proximal, o sea, la parte de arriba del esófago es la que no tiene luz. Atresia esofágica proximal con fístula distal. O sea, abajo es donde se están comunicando, ¿no? Tráquea y esófago. Y eso será lo más común que ahorita vamos a ver. Caso B. Aquí no existe fístula, no hay comunicación entre vía aérea y vía digestiva. Más bien hay una doble atresia. Atresia proximal, atresia distal. ¿Por qué atresia? Porque no tiene luz. Doble atresia esofágica. En este caso en particular es aislada, no se acompaña de fístula.
caso C, vemos que ahí no hay atresia. Tanto el esófago como la tráquea tienen luz, más bien hay una fístula traqueoesofágica, ¿no? Aislada, ¿no? O sea, no hay atresia en este caso. Entonces, así como los podemos clasificar. Entonces vemos la imagen nuevamente, la A es la más frecuente, la que tienen que aprenderse siempre, que es la atresia proximal, el esófago no tiene luz, arriba, y la fístula traqueoesofágica distal, abajo hay comunicación. En el caso B, que nos están poniendo ahí también, hay una doble atresia, pero no hay fístula, y en el caso C hay una fístula, no está dicen en H. Esta de aquí, pues son otras que puede haber, ¿no? Aquí sería al revés, una fístula proximal, se comunica arriba, y una atresia distal. Y la E, una doble fístula, aquí están separadas, ¿no? A diferencia de la otra imagen que era en H, donde había una comunicación en el esófago. La más común, pues es la del caso A, la que teníamos acá arriba, recordamos, era una atresia proximal con una fístula distal. Es la más común, la que vamos a ver casi siempre. Se puede hacer el diagnóstico prenatal, muy importante, polihidramnios, o sea, mucho líquido amniótico en el ultrasonido. ¿Por qué? Como está cerrado el esófago, el líquido amniótico pues solo se acumula aquí y se regresa, no se puede absorber, el producto no lo absorbe, que lo degluta se regresa, se acumula demasiado afuera. Entonces, cuando sospechen, recuerden, cuando un paciente o una embarazada tenga polihidramnios, podemos sospechar de dos cosas importantes pues por su severidad. Una, la fístula traqueoesofágica, esta que acabamos de mencionar, y dos, anencefalia. Recordemos que la anencefalia porque no se desarrolla el reflejo de deglución, ¿no? Son causas de polihidramnios, problemas digestivos y anencefalia. Al nacer se coloca una sonda nasogástrica, sin embargo esta no va a bajar totalmente. ¿Por qué? Pues por lo mismo se acumula aquí en el esófago, en la atresia, y ya no puede pasar, ¿no? Entonces eso nos ayuda. En cuanto al nacimiento no podemos pasar la sonda nasogástrica, ya sabemos que hay una atresia ahí. Hay que pedirle estudios y valoración quirúrgica. Y si no lo detectamos de esa manera, la regurgitación del alimento. O sea, el bebé es amamantado y vomita la leche inmediatamente porque no puede pasar. Esto requiere cirugía obligatoria. Esta es el nombre de una de las clasificaciones, que hay múltiples, es la del LAD, que es la que más hay que aprenderse, la que más hay que recordar, ¿no? Pregunta luego de examen nacional de residencias y vemos que hay varios tipos. Por frecuencia, pues el que hay que aprender, se ven hasta un 90%, que varía entre estudios, es la tipo 3, justo la que acabamos de decir. ¿Qué ocurre en la tipo 3? Hay una atresia proximal con una fístula distal. Esa sería la más relevante, saber que la tipo 3 es la que se presenta con mayor frecuencia. Otra patología, la hernia hiatal congénita. No confundir con la hernia diafragmática, que esa tiene otro origen embrionario. En la hernia hiatal congénita, el esófago no se alarga. Entonces, para recordar eso, cuando hablábamos hace rato del intestino anterior, estaba el esófago, aquí estaría el estómago pequeño aún, ¿no? ¿Qué debía hacer el esófago? En la cuarta semana tenía que elongarse, crecer en sentido caudal. ¿Por qué? Porque mientras tanto se está cerrando ahí a los lados el diafragma. Entonces, ¿qué ocurre? Que al alargarse el esófago provoca de forma normal, ¿no?, que el estómago quede efectivamente abajo del diafragma. Eso es lo normal. Pero, ¿qué ocurre en la patología? En la hernia hiatal, el esófago no desciende lo suficiente. Entonces, ¿qué le va a pasar al estómago? Que puede quedar ya sea arriba o estrangulado por el diafragma. Es una falta de elongación del esófago, ¿no? Y hace que el diafragma capture al estómago. Eso va a provocar vómitos, va a provocar reflujo gastroesofágico, ¿no?, entre otras complicaciones. Si es una hernia importante, incluso permite que otras vísceras puedan ascender, generando dificultad respiratoria. Y requiere manejo quirúrgico inmediato. Siguiente patología, seguimos descendiendo en el tracto digestivo, es la estenosis pilórica o hipertrofia del píloro. Aquí el problema es en la capa muscular, la capa circular, ¿no?, que es la que está afectada en el píloro.
Se ha visto que afecta más a varones y de hecho lo que se maneja en la literatura es que es más común en el varón primogénito, es decir, el primer hijo masculino, el primer hombre en nacer. No se sabe bien por qué presenta esta epidemiología. No es exclusivo, ¿no? Se puede dar en mujeres, puede dar en segundo hijo, pero es más frecuente en el varón primogénito. Ahí vemos, ¿no?, como el píloro es demasiado grande y estrangula. Puede ser tan grande que se manifieste como la oliva pilórica, se detecta inmediatamente a la palpación. Estos productos van a tener un vómito que se le llama vómito en escopetazo, algunos ponen vómito en proyectil, básicamente es un vómito sin arcadas, no hace como esta sensación de náusea característica ese sonido, pues no tiene arcadas, vomita inmediatamente. Y se ve al vomitar, algo importante es que es solo de contenido alimenticio, no hay bilis. ¿Por qué? La bilis, recordamos, llegaba a la segunda porción del duodeno, ahí llega la bilis. No puede subir, ¿no? Está cerrado. Entonces los vómitos solo incluyen el alimento, ¿no?, la leche, y se regresa. Algo muy curioso, ¿no?, se ha visto, ¿no?, también relacionado con el consumo materno de acitromicina. ¿Qué? Está, disculpa. Que la acitromicina es un antibiótico. Entonces el consumo materno de acitromicina se asocia, ¿no?, aumenta el riesgo, también de claritromicina, acitromicina, aumenta el riesgo de una estenosis pilórica o hipertrofia pilórica. Se ha visto que la acitromicina a nivel digestivo bloquea la expresión de NKX 2.5 necesario para su formación. También se hace un manejo quirúrgico por ultrasonido, se hace una regla para ver si está bien el píloro, sino para dar el abordaje, la cirugía, que es la regla de Pi, ¿no? Curiosamente coincidió el número pi, ¿no?, la regla del píloro. Pi, recordamos, redondeado, ¿no?, 3.1416, nos da los valores normales del píloro en un ultrasonido. Debe ser menor a 3 milímetros de grosor. El esfínter, ¿no?, el músculo. El píloro en general, la región pilórica, debe ser menor a 14 milímetros de diámetro y menor a 16 milímetros de longitud, todo el canal antropilórico. Si presenta más de esto, más de esta regla de Pi de 3, 14, 16, lo consideramos patológico, una estenosis pilórica. El manejo es a través de cirugía, que es una piloromiotomía, que la más famosa es la piloromiotomía de Haller, que básicamente consiste en disecar, ¿no?, llegar a la porción donde está la estenosis, hacer un corte, cortar la capa circular muscular, ¿no?, la circular es la que está más afectada, y finalmente pues ya dejar así al paciente que en cuestión de días cierra su propio tejido a nivel del píloro, porque si nosotros suturamos y cerramos esto volvemos a generar la estenosis. Esa es la estenosis pilórica. Siguiente patología, la atresia duodenal, que son los mismos principios que ya hemos explicado. Falta de recanalización, no es total esta falta. En el duodeno no hay luz. Lo que más afecta son las porciones 3 y 4. Eso significa, pues va a tener también un vómito en proyectil, vómito en escopetazo, pero a diferencia de la estenosis pilórica, como esto es más abajo, si hay bilis, estaba en la segunda porción, entonces la bilis se regresa, un vómito biliar verdoso, eso nos va a orientar. También prenatal se puede diagnosticar con polihidroapnios, ¿por qué? Pues el líquido amniótico no se absorbe, se está regresando. Va a dar un signo radiográfico que es el signo de la doble burbuja. Estos pacientes tienen una distensión abdominal, evidentemente, pues se acumula el aire y la presión y mucho dolor, va a estar muy irritable el recién nacido. Aquí vemos una radiografía, este es de un adulto, pero quiero que observemos de forma normal. Solo hay una burbuja gástrica, una cámara gástrica, corresponde al fundus o al fondo del estómago. Se acumula aire, por eso hay eructos, gases. Sin embargo, vean, esta es una radiografía de un recién nacido. Está el signo de la doble burbuja. Una burbuja corresponde al estómago distendido y la otra al duodeno, ¿no?, que está afectado. Ese es el signo de la doble burbuja en la atresia duodenal. Puede haber otro signo aún más grave, ¿no?, que es el de la tercera burbuja o triple burbuja, perdón. Es el signo de la triple burbuja, se observa en una estenosis aún más abajo, una atresia más abajo.
una atresia intestinal, ¿no? Puede ser yeyunal, puede ser ileal. Entonces, en una atresia yeyunal puede observarse una tercera burbuja que se está acumulando ahí. Requiere manejo quirúrgico inmediato también. Otra patología que podemos hallar es el páncreas anular. Aquí el problema lo forma la yema pancreática ventral, cuando explicábamos que rotaba. Esta de forma normal debía rotar hacia atrás y acomodarse. Aquí se divide, ¿no? Migra hacia atrás y hacia adelante, forma un anillo y estrangula al duodeno, la segunda porción. También va a dar una clínica de obstrucción intestinal, vómito en escopetazo, distensión abdominal e irritabilidad, y también requiere manejo quirúrgico para poder abrir y quitar esa obstrucción. La siguiente patología, y a mi consideración la más importante, la que siempre hay que conocer en el desarrollo de tubo digestivo, es el divertículo ileal, ¿no? También llamado divertículo de Meckel, porque es muy fácil encontrarse, van a encontrar en su formación varios pacientes, ¿no? Con este caso. Entonces va a ser una protrusión, un tejido que se localiza en el intestino delgado, en el ilion, de ahí su nombre, ¿no? A 60 centímetros de la válvula iliocecal. Ahorita veremos cómo se cuenta. La causa embrionaria está aquí abajo, es la persistencia del conducto vitelino, también llamado onfaloentérico. Este conducto debía desaparecer hacia la sexta, séptima semana, ¿no? Con el saco vitelino. Al no desaparecer, permanece ahí. Una característica del divertículo de Meckel es que es un divertículo verdadero, histológicamente. ¿A qué se refiere? A que son todas las capas del tubo digestivo, mucosa, submucosa, muscular y serosa, se protruyen. Un divertículo falso no tiene todas las capas, este sí la tiene. Y otra característica es que ocurre en el borde antimesentérico. Si tenemos aquí el intestino, vamos a ponerlo. Aquí estaría el intestino. Tiene en un lado grasa, que es el mesenterio. Aquí podemos observar en las imágenes. Entonces, el divertículo de Meckel, que nos orienta para identificarlo rápido, se forma en el lado contrario. Entonces, es un divertículo verdadero que además se forma en el lado antimesentérico. Características clínicas rápidas, ¿no? Para detectar el divertículo de Meckel. Entonces vemos este conducto vitelino, ¿no? Es el que debía desaparecer. Y una forma fácil de acordarnos, ¿no? Es la regla de los 2. Es en el 2% de la población, que si dimensionamos la cantidad de gente que hay en el planeta es un número importante, ocurre más en hombres, 2-1. Suele diagnosticarse antes de los 2 años, aunque no siempre, pueden encontrar pacientes adultos con la patología. Está a 2 pies de la válvula iliocecal. ¿A qué se refiere eso? Vamos a recordar un poco de la parte anatómica. Tendríamos, por ejemplo, aquí el ilion. Vemos que entre ilion y yeyuno son casi 7 metros, ¿no? Y el ilion termina en la válvula iliocecal, donde comienza el ciego. Colon ascendente, colon transverso, descendente, etc., ¿no? Entonces, en la cirugía, a la hora de que el paciente ya está abierto, ¿no? Se identifica la válvula iliocecal y se cuenta de regreso aproximadamente 60 centímetros, 2 pies. Es ahí donde tendríamos que encontrar al divertículo de Meckel, ¿no? También mide 2 centímetros de diámetro, 2 pulgadas de largo, de longitud, y lo que va a dar la clínica, 2 tejidos ectópicos fuera del lugar. Puede tener, por un lado, tejido gástrico que produce ácido clorhídrico, células parietales, y pancreático que produce enzimas digestivas, que van a provocar tanto el ácido como las enzimas digestivas en el intestino, una perforación. Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial con una apendicitis. Si ya a la hora de la cirugía el apéndice está normal, ¿no? Dicen apéndice blanco, hay que sospechar de un divertículo de Meckel, no es manejo quirúrgico inmediato. Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un apéndice que ya está, un divertículo ileal que está perforándose. Vemos acá otro, este ya estaba incluso necrosado, vemos el color. Vemos esta pieza quirúrgica que además se quitó gran parte del intestino. Vemos justo en el borde antimesentérico, en el lado contrario. Ahí está más pálido. Entonces es el divertículo de Meckel por persistencia del conducto vitelino. Otra patología muy preguntable es la del onfalocele.
En el onfalocele, las asas intestinales no regresan, esa es la patología, ausencia de retorno. Salieron, giraron, pero no regresaron. Quedan cubiertas por el cordón umbilical, básicamente, ¿no? Ahí están. Manejo quirúrgico. Tiene una mortalidad muy alta los primeros meses de vida, ven, 1 de cada 4. ¿Por qué? Porque se acompaña de anomalías cromosómicas. Además de la evidente dificultad que representa pues, manejar estas vísceras, tiene problemas cardíacos, urinarios, de sistema nervioso. Vemos aquí el producto, que incluso se puede romper, ¿no? Y se puede infectar. Vemos las vísceras en la línea media cubiertas por el cordón umbilical. Ese es el onfalocele. Causa embrionaria, ausencia de retorno de asas intestinales. El gran diagnóstico con el que no debe confundirse es la gastrosquisis, que se ve en el tema de cavidades corporales. Aquí el problema es que no cerró bien, ¿no?, la pared corporal. Es la diferencia. El intestino sí salió, sí giró y sí regresó. Pero es que como queda un agujero, hay un defecto en la pared, se salen las vísceras. Entonces son asas que están totalmente expuestas. No están cubiertas a diferencia del onfalocele. Y casi siempre 99.9% del lado derecho, aunque no se sabe bien el por qué. Entonces si hacemos la comparación, por un lado el onfalocele, el problema era una ausencia de retorno en la semana 10. En la gastrosquisis sí retornaba, más bien el problema era un defecto de la pared corporal que no se cerraba. Otra diferencia, el onfalocele es en la línea media, mientras que la gastrosquisis del lado derecho. Ahí lo podemos observar. Otra diferencia, el onfalocele está cubierto de membranas, específicamente está dentro del cordón umbilical, mientras que en la gastrosquisis las asas están expuestas. Y aún así, a pesar de lo dramático que se ve, ¿no?, la gastrosquisis tiene mejor pronóstico. ¿Por qué? Si están expuestas, bueno, obviamente hay que operar, es grave, sin embargo, recordamos, el onfalocele además se asocia con anomalías cromosómicas. O sea, tiene mayor letalidad, mayores complicaciones que la gastrosquisis. Otra patología es la hernia umbilical congénita, no confundir con las otras patologías. Aquí el intestino sí salió, sí giró, sí regresó, sí cerró la piel. Lo que no cerró fue la musculatura, los oblicuos, el transverso, el recto abdominal. Entonces, en la región del ombligo está abierto. O sea, la piel sí cierra, por eso las vísceras no salen totalmente. Ocurre en la línea media, o sea, la línea alba no se cerró. Las asas intestinales están cubiertas por piel, hay tejido subcutáneo y grasa. Ahí está. ¿Cuál es el riesgo? Que se puede estrangular y eso es un manejo quirúrgico inmediato. Aquí se da hasta 2 años, si depende de la severidad también. Si a los 2 años no ha regresado esa hernia, no ha desaparecido, se opera y se coloca una red, una malla. Entonces aquí está. Y si no se acomoda, es manejo quirúrgico para devolver las asas al interior. También tenemos la malrotación intestinal, ya mencionada previamente, puede ser asintomática, hay gente que la tiene y nunca se da cuenta, es un diagnóstico incidental al hacerse un estudio, o puede torcerse. Por ejemplo, vemos en esta primera imagen, aquí ocurrió un error a la hora de devolver las vísceras, ¿no?, en el retorno. Primero regresó el intestino grueso y al final el intestino delgado. Recordemos que de forma normal, primero tenía que hacerlo el intestino delgado. Acá hubo una rotación de más 270. ¿Por qué? Vemos que el intestino sí está formando el marco colónico, sin embargo, está al revés. ¿Cómo sabemos que está al revés? Porque el colon transverso está por atrás del duodeno y eso no debería ser. Entonces, generalmente es asintomático, pero puede torcerse. Y ahí tenemos, por ejemplo, un volvulus o vólvulo. Esto no solo es congénito, puede darse en el adulto. O sea, un vólvulo es cuando el intestino se tuerce por cualquier motivo. Lo más común es en el colon, ya sea ascendente o descendente. Es raro en el intestino delgado. Es más común en el colon por ser secundariamente retroperitoneal. Y al torcerse se inflama, se dilata y ocasiona el signo radiológico de grano de café. ¿No? Que es esta gran dilatación del intestino, que si no se opera y se resuelve pronto, se perfora y ocasiona una sepsis. También tenemos, ¿no?, el megacolon aganglionar congénito, enfermedad de Hirschsprung, una neurocristopatía, es un problema de la cresta neural.
Estas no migraron, no se formaron los plexos mientérico y submucoso, Meissner y Auerbach, y puede ser por la molécula, factor neurotrófico derivado de la glía, o por el receptor. Cualquiera de las dos falla. Lo más común es afectar al colon sigmoides. Importante, la patología se va a localizar donde esté más delgado. ¿Por qué? Porque ahí no se puede dilatar, no se expande porque no hay neuronas, no hay plexos. Donde esté más dilatado, como en esta imagen, eso está normal. Solo que se dilata porque se está acumulando la presión, ¿no? En sentido retrógrado. Pero eso es normal. O sea, el problema es distal, es donde no se dilata. Y requiere manejo quirúrgico. Entonces vemos aquí con vario, pues como abajo está el problema y no se dilata. Y vemos en la segunda imagen el tamaño, ¿no? Ven, incluso con mayor grosor que el hígado, pues el megacolon. Entonces manejo quirúrgico inmediato para evitar la perforación. Otra patología del sistema digestivo, el antes llamado ano imperforado, y aquí, perdón, es intestinal, es atresia anal, ¿no? Aquí no se forma, o más bien no se rompe la membrana anal y está tapado ese orificio. Y esto se detecta al nacimiento, pues al momento del nacimiento se coloca un termómetro para ver la permeabilidad del orificio anal. Si no se detecta en ese momento, pues manejo quirúrgico. Hay que pedir estudios de imagen, un ultrasonido y a partir de ahí valorar la cirugía. No se debe intentar romper esta membrana, pues no sabemos si solo es la membrana o es todo el conducto el que no se formó. Ahorita vamos a ver que esto tiene más complicaciones que solo el problema anal, ¿no? Que puede generar incontinencia de por vida, incontinencia fecal. ¿Por qué puede tener más problemas? Porque normalmente va de la mano o puede ir de la mano de otras alteraciones. Esta es la asociación Bacter. ¿Qué es una asociación? Entonces son malformaciones, está la definición del libro, ¿no? Malformaciones que se presentan de forma más frecuente que lo esperado por el azar y que no hay una causa definitiva. En español, yo puedo ver a una persona que tenga un lunar en el pie y un problema en el dedo de la mano. Y a lo mejor no indica nada. Pero si empiezan a nacer muchas personas con un lunar en el pie y un problema en el dedo de la mano, eso ya no es azar, eso es más frecuente que el azar. A eso se refiere. O sea, hay algo que está provocando esos datos. ¿Qué es? No lo sé. Por eso no hay causa definitiva. Cuando ya sabemos la causa, no le decimos asociación, le decimos síndrome. O sea, en este caso no hay una etiología, una causa definitiva, un gen en específico, pero son datos que se presentan de forma constante. Y no es aleatorio. Eso es una asociación. Cada letra representa un conjunto de malformaciones. La V es de vértebras. Puede haber vértebras en mariposa, hemivértebras, ¿no? Bloques vertebrales, ¿no? Atresia anal, lo que acabamos de mencionar. Corazón, defectos cardíacos múltiples, ¿no? Por ejemplo, cianógenas a cianógenas. Fístula traqueoesofágica, como las que ya explicamos previamente. Defectos renales, duplicaciones, agenesia, hipoplasia y la L de limbs en inglés, ¿no? Extremidades, problemas múltiples, ya sea agenesia del radio, ¿no? Que no se forme la mano, una quiria, polidactilia. Entonces, cuando ya vemos un paciente con problema en cualquiera de estos sistemas, hay que estudiar los demás. Y de esta manera concluimos con todo el desarrollo embrionario del sistema digestivo.